Bueno, el objetivo de esta charla es socializar la resolución 227 del 2020, específicamente el capítulo 3, que está titulado Diagnóstico de la tuberculosis. Bueno, para empezar, diremos que la sospecha diagnóstica de la tuberculosis pulmonar se basa en las manifestaciones clínicas y en los estudios radiológicos. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante la demostración de la micobacteria, mediante diferentes métodos, ya sea bacteriológicos, microbiológicos, fenotípicos o genotípicos. En el caso de la tuberculosis extrapulmonar, la sospecha se basa en las manifestaciones clínicas y los estudios imagenológicos, y la confirmación se realiza mediante estudios microbiológicos, moleculares e histopatológicos. El estudio microbiológico se realiza por medio de un cultivo en medio líquido o mediante pruebas de biología molecular. En el caso de la tuberculosis pulmonar, el examen microbiológico se realiza a partir de esputo. Si la persona no expectora, se puede realizar una inducción de esputo o una broncoscopía para toma de muestras bronquiales y alveolares, esto mediante lavado bronquial y broncoalveolar. La confirmación microbiológica es de vital importancia para el tratamiento y para el ingreso del paciente al Programa Nacional de Tuberculosis. Se puede realizar la prueba de sensibilidad fenotípica. Esta se hace en medio de cultivo líquido, como ya se dijo, para detectar si los medicamentos antituberculosos afectan o no el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis ante la inhibición de crecimiento en presencia de fármacos antituberculosos. También se puede realizar la prueba de sensibilidad genotípica. Esta prueba se realiza a través de métodos moleculares para la detección del ADN de Mycobacterium, y también se puede identificar las mutaciones que identifican la resistencia a medicamentos antituberculosos, por ejemplo, mediante PCR o mediante inmunensayo LIPA. En cuanto a la vaciloscopía seriada de esputo, esta es una técnica fundamentada en la propiedad de ácido resistencia de las micobacterias de unir a su pared celular la cuchina, a pesar de la acción de colorantes basados en ácido y alcohol. Esta consiste en la recolección de muestras de esputo, de expectoración o flema de tipo mucopurulentas, espesas y mucoides, que sean provenientes del árbol traqueobronquial de la persona sintomática respiratoria. Esta deberá ser procesada antes de las 24 horas en el laboratorio. Se destaca que para que una vaciloscopía sea positiva, la muestra debe contener como mínimo de 5.000 a 10.000 bacilos por milímetro cúbico, y su sensibilidad para la detección de casos dependerá en gran medida de la calidad de la muestra y la inmunidad de la persona. Para la recolección de las muestras se toman 3 de ellas. Para la primera, esta se toma en el momento de detección del sintomático respiratorio. Para la segunda, se debe tomar al día siguiente y debe ser el primer esputo de la mañana tomado en casa. Y para la tercera y última muestra, esta se debe tomar en el momento de la entrega de la segunda muestra. Para el control de la tuberculosis, la recolección del esputo para este medio se debe realizar con una sola muestra. Esta se debe realizar el control para la tuberculosis pulmonar al finalizar la fase intensiva, al cuarto mes y al finalizar el tratamiento. Se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones, tales como que se debe cultivar en medio líquido cualquier muestra de baciloscopia que resulte positiva. En caso de que las 3 sean negativas, se debe cultivar preferiblemente la muestra tomada de mejor calidad. Si por alguna razón se realiza la toma de una sola muestra, se deberá realizar la prueba molecular y el cultivo en medio líquido cuando aplique. También se debe garantizar una buena calidad de la muestra, y esta debe contener de 3 a 5 mililitros provenientes de esputo inducido cuando el usuario tenga dificultades para expectorar. A las personas que viven en áreas de difícil acceso, como zonas rurales, estas se les puede tomar únicamente una sola muestra. Se deben recoger las 3 muestras, pero estas se deben respetar un intervalo de 1 hora entre cada una. Entre otras recomendaciones, también el laboratorio no debe tener un horario de recepción para estas muestras. Estas se deben recibir a cualquier hora y deben procesarse a más tardar al día siguiente. Si la primera muestra es positiva, eh, no es necesario procesar las otras, y con este criterio debe iniciarse el tratamiento.
La vaciloscopia es la técnica de elección para el control de tratamiento de la tuberculosis pulmonar, a menos que el diagnóstico se haya hecho mediante cultivo. Y finalmente, no se deberán rechazar las muestras de escasa cantidad de esputo. Adicionalmente, siempre se deberá brindar educación al paciente de cómo obtener una muestra de buena calidad. En cuanto a la inducción del esputo, en caso de que haya dificultad para expectorar o ausencia de expectoración en adultos, se debe considerar la posibilidad de implementar la técnica de inducción al esputo. Esta consiste en fluidificar las secreciones mediante nebulización con solución hipertónica 3 a 5% durante 15 minutos y facilitar su drenaje postural o acostando a la persona boca abajo con la almohada debajo del tórax y la cabeza fuera de la camilla, realizando técnicas fisioterapéuticas. En caso de niños, se realiza nebulización hipertónica de 3 a 5% y previa administración de broncodilatador de acción rápida con dosis medida mediante inhalo cámara realizando técnicas fisioterapéuticas. Para el lavado gástrico se utiliza para detectar bacilos en el esputo ingerido, especialmente en niños o adultos que no son capaces de expectorar. La vaciloscopia de lavado gástrico presenta limitantes, ya que esta presenta poca cantidad de bacilos, por lo tanto siempre se deberá realizar cultivo líquido y prueba molecular. Para esto se recolectan 3 muestras en ayunas sin que el ayuno sea demasiado prolongado y no debe existir estímulo alimenticio que aumente la acidez en el estómago de los niños. Bueno, ahora vamos a hablar de las pruebas de detección para micobacterias. Es muy importante mencionar que la tuberculosis es causada por un complejo de micobacterias, de las cuales el principal representante es Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, también podemos tener infecciones que pueden ser causadas por otras especies como Mycobacterium avium y Mycobacterium bovis. A raíz de ello, es importante mencionar que entre todas las especies se comparten una misma prueba que tiene la capacidad de identificar la infección por Mycobacterium. Adicionalmente, tiene la capacidad de identificar si esta bacteria está presentando resistencia a uno de los principales fármacos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis, como es la rifampicina. Para ello, se emplea una técnica que es denominada como la PCR en tiempo real, en la cual tiene una sensibilidad entre un 70 al 88%, una especificidad del 98% y una capacidad para detectar la resistencia a la rifampicina mayor al 95%. Adicionalmente, se puede realizar el ensayo LIPA, que consiste en una amplificación de ácidos nucleicos y una hibridación con sonda que permite detectar la resistencia a la rifampicina. Adicionalmente, tiene la capacidad de identificar la resistencia a la isoniazida para la tuberculosis medianamente resistente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cultivo líquido para la detección de micobacterias. Anteriormente, en Colombia se empleaban medios sólidos con el fin de detectar y favorecer el crecimiento de las diferentes especies que forman parte del complejo de Mycobacterium. Sin embargo, a raíz de el lento crecimiento que tiene esta bacteria, se han optado por diversas estrategias que permitan y favorecer el crecimiento de esta bacteria. Para ello se cuenta con el cultivo líquido, el cual reduce el crecimiento de la bacteria en un tiempo de dentro de 2 a 3 semanas. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud ha empezado a generar diversas pautas para que se empiecen a emplear este cultivo con el fin de proporcionar unas pruebas mucho más rápidas y identificar si la infección por Mycobacterium está presentando alguna resistencia a los fármacos de primera línea. Este cultivo tiene la capacidad de identificar entre 10 a 100 bacilos por milímetro de muestra de esputo. Tiene una sensibilidad entre un 90 y 96%, un tiempo de crecimiento de entre 2 a 3 semanas y presenta una mayor sensibilidad y especificidad comparada con la vaciloscopia. Incrementa el diagnóstico entre un 15 a un 20%, principalmente porque reduce el tiempo para establecer el mismo. Adicionalmente, a todo cultivo positivo, luego de hacérsele una prueba molecular para detectar la sensibilidad a fármacos de primera línea. Bueno, respecto a los criterios clínicos que se establecen para establecer la infección por tuberculosis,
se pueden pues generar diversas estrategias para identificar si alguna persona tiene una infección por alguna micobacteria. Si se presentan síntomas respiratorios, se debe sospechar de la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, también se pueden presentar casos extrapulmonares que corresponden a afectaciones de diversos órganos, como por ejemplo a nivel renal. Estos casos extrapulmonares corresponden a un 10 al 20% de tuberculosis. Se presentan síntomas como hematuria, diarrea persistente, úlcera crónica en la piel, signos meningios, cambios de comportamiento, esterilidad, mal de Plot, artritis, adenopatías y hepatoesplenomegalia. El criterio clínico podrá estar soportado en diversos parámetros, como por ejemplo la radiografía de tórax y otros estudios, nexos epidemiológicos con personas que hayan presentado o hayan establecido diagnóstico por tuberculosis, estudios histopatológicos de biopsia, prueba de tuberculina con antígeno proteico purificado o la prueba llamada PPD o prueba de Montenegro, ensayo de liberación de interferón o adenosín desaminasa, conocido como el test de ADA. Los algoritmos de diagnóstico para el diagnóstico de TBC pulmonar se pueden establecer desde el inicio del diagnóstico de TBC con una prueba de sensibilidad a fármacos como la rifampicina o la isoniazida. Las personas que presenten una prueba molecular la cual no detecta alguna resistencia deberá tener cultivo en medio líquido con el fin de poder establecer por medio de pruebas de sensibilidad fenotípica si se presenta alguna resistencia o no al fármaco de primera línea contra la tuberculosis. Todo cultivo positivo debe tener identificación de especies, ya que como se nombró anteriormente, el complejo de micobacterias puede causar una infección por diferentes especies. Sin embargo, la que mayor se encuentra en el medio es Mycobacterium tuberculosis, seguida de Mycobacterium avium y Mycobacterium bovis. Todos sintomáticos que presenten tos y expectoración mayor a 15 días inmunocompetentes se le debe realizar una vaciloscopia seriada y una radiografía de tórax. Adicionalmente, se han establecido grupos de riesgos a las siguientes personas: personas privadas de la libertad, niños, personas con VIH positivo, alcohólicos, drogadictos y personas en estado de desnutrición. En pacientes VIH positivos se le puede realizar una prueba rápida LAN, un antígeno denominado como lipoarabinomanano en orina como apoyo al diagnóstico. En menores de 15 años se debe considerar para iniciar el diagnóstico de la tuberculosis síntomas tales como tos con o sin expectoración mayor a 15 días, fiebre mayor a 8 días, disminución de la actividad de juego, pérdida o ganancia de peso, antecedentes de contacto con otra persona infectada. En esta tabla podemos observar las recomendaciones según el lineamiento del Instituto Nacional de Salud para las pruebas de diagnóstico y su correlación. En este caso, en la parte izquierda podemos observar el cultivo en medio líquido para la micobacteria y la identificación, la cual la tendremos en procesamiento, seguida de la prueba molecular que puede ser aplicada o no, dependiendo de la infraestructura que se tenga en el sitio donde se trabaja. Adicionalmente, se puede emplear vaciloscopias, radiografías de tórax o pruebas de tuberculosis adicionales como la PPD con el fin de establecer algún diagnóstico para el paciente. Acá se puede ver la continuación de los diferentes anexos que tiene el lineamiento en relación a los criterios clínicos, microbiológicos, tratamientos que se pueden aplicar para la tuberculosis. Para el diagnóstico de TBC extrapulmonar se puede emplear diversos factores que pueden generar una aproximación diagnóstica a esta entidad clínica. Dentro de ellos tenemos el malestar general, la astenia, la fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso y sudoración nocturna. Las manifestaciones dependen del órgano afectado. Pueden ser pleura, ganglios a nivel genitourinario, meninges, hueso, laringe, etc. Y del estado del avance de la enfermedad. Las pruebas de diagnósticas guiadas por la evaluación clínica en muestras de tejido o líquido. Realizar cultivo de líquido con identificación de especies y pruebas de sensibilidad. Toda muestra extrapulmonar obtenida de biopsia para cultivo, además de estudios microbiológicos, deberá ser conservada
en solución salina fisiológica y para el estudio histopatológico en formol con el fin de preservar sus características inertes. Eso sería todo con respecto al capítulo 3 de los lineamientos nuevos para el manejo de la tuberculosis.